Los Mets de Nueva York responden tras haber perdido a Kyle Tucker en la agencia libre, no haber podido firmar a Kyle Tucker y responden apenas unas horas después con un mega pacto para llevarse a Bo Bichette, otro de los principales agentes libres disponibles, con un pacto que los coloca inmediatamente, que coloca a Bo Bichette entre los 3 jugadores mejor pagados al año para los Mets de Nueva York, justo detrás de Juan Soto. ¿En qué consiste el pacto? ¿Hay o no hay cláusulas de salida? ¿Cuánto va a estar cobrando Bo Bichette? ¿Qué dinero ahora mismo han invertido los Mets en la agencia libre? ¿Cómo los deja esto? ¿Y cómo queda la alineación de los Mets de Nueva York toda vez que llega Bo Bichette y no llega para jugar torpedero? Así que van a haber cambios y transformaciones en lo que constituye evidentemente un intento de darle a Juan Soto un equipo más competitivo para esta temporada, después de que los Mets se quedaron cortos en llegar a los playoffs. Pero vamos a arrancar ya con el pacto de Bo Bichette que se está reportando, y es que, según están indicando numerosas fuentes alrededor de las grandes ligas, Mark Faison, Jean-Paul Morosi, pues los Mets de Nueva York han llegado a un acuerdo de 3 años para pagarle en total a Bo Bichette 126 millones de dólares. Sí, estamos hablando de 42 millones de dólares como averaje promedio anual, lo cual lo coloca ya inmediatamente como el segundo pacto más alto en cuanto a averaje promedio anual en lo que va de agencia libre. Bo Bichette, que había rechazado la oferta calificada de Toronto Blue Jays, era evidente que se iba a ir a la agencia libre, pues termina duplicando esa oferta que había recibido, de oferta calificada de 22, poco más de 22 millones, pues va a estar o termina casi duplicando, está ahí sobre los 42 millones como averaje promedio anual. Según se está indicando igualmente, este pacto de Bo Bichette pues no tiene cláusulas de salida, no va a haber cláusulas de salida después de que termine el primer año y de que termine el segundo año. Por lo tanto, Bo Bichette estaría jugando los 3 años con los Mets de Nueva York cuando está entrando ahora mismo en su campaña de 28 años. Estábamos hablando que era de los agentes libres, el agente libre más joven que estaba probando la agencia libre, o el principal agente libre de calidad que estaba probando la agencia libre era Bo Bichette, después de haber pasado toda su carrera con Toronto Blue Jays. Bichette va a estar entonces por 126 millones, 42 millones aproximadamente al año. Estamos hablando de que en estos momentos se han realizado ya, en lo que va de agencia libre, antes de entrar en el tema de la alineación y cómo queda conformada la alineación, pues en estos momentos se han confirmado ya 7 pactos por encima de los 100 millones en la agencia libre, o lo que es la agencia libre de las grandes ligas, pues 7 pactos por encima de los 100 millones hasta el momento. Recuerden, el pacto más grande de toda la agencia libre, evidentemente el pacto que se dio recientemente con Kyle Tucker de 240 millones, el segundo pacto más grande, el de Dylan Cease, 210 millones, tercero Alex Bregman, 175 millones, Pete Alonso, 155, Kyle Schwarber, 150, Ranger Suárez, 130 y Bo Bichette, 126 millones. Pero si nos vamos a lo que es el averaje anual, o sea, el dinero hipotéticamente que estarían cobrando anualmente estos beisbolistas, estamos hablando de que el de Bo Bichette es el segundo ahora mismo en cuanto a pactos con mayor promedio anual de esta agencia libre. Primero tenemos a Kyle Tucker con 60 millones, a Bo Bichette 42 millones, después Alex Bregman 35, Pete Alonso 31, Kyle Schwarber 30, Dylan Cease 30, porque Ranger Suárez va a ser menor, 26. O sea, el de Bichette es el segundo pacto más alto ahora mismo en cuanto a averaje promedio anual en la agencia libre. Ahora bien, los Mets de Nueva York en sentido general han gastado en lo que vaya de agencia libre 240 millones. Estamos hablando del dinero, 126 millones comprometidos con Bo Bichette, los 51 millones comprometidos con Devin Williams, que llega para ser cerrador, Jorge Polanco, 40 millones, Luke Weaver, 22 millones y Richard Lovely, 1 millón. Eso es lo que han invertido los Mets de Nueva York ahora mismo en la agencia libre, después de haber perdido, como les estábamos diciendo, a Kyle Tucker, o no haber podido firmar a Kyle Tucker, que se fue a los Dodgers de Los Ángeles. Estamos hablando de un considerable dinero invertido en 5 agentes libres, y en estos momentos los 3 equipos que más han gastado, señores, en la agencia libre, pues los Blue Jays 337 millones o invertido, comprometido total 337 millones, los Dodgers 314, los Mets de Nueva York 214 millones comprometidos en la agencia libre. Después de una gran remodelación de los Mets de Nueva York, pues llegan figuras nuevas como por ejemplo Bo Bichette, que evidentemente es la gran firma. Ahora bien, Bo Bichette, ¿qué trae a los Mets de Nueva York? ¿Qué puede aportar Bo Bichette a los Mets de Nueva York? Vamos a hablar de datos y estadísticas, porque saben que acá nos encanta estar hablando de estadísticas para entender lo que puede aportar cada uno de estos beisbolistas. Primero,
Bichette tuvo una línea ofensiva, una temporada de resurgimiento en 2025 bastante buena. Bichette tuvo problemas en 2024, su averaje cayó, su línea ofensiva cayó, tuvo problemas de lesiones, los volvió a tener en esta temporada de 2025, pero con todo y eso, Bichette fue uno de los mejores bateadores que tuvo Toronto Blue Jays. Resurgió al punto de conectar 18 jonrones, empujar 94 carreras y además de eso, tuvo una línea ofensiva de 311, 357, 483. Todo eso pese a perderse esa última parte del mes. Recuerden que incluso estuvo lesionado parte de la postemporada y que tuvo que jugar ya sea bateador designado o moverse a la segunda base cuando estuvo en la Serie Mundial. Recuerden, contra los Dodgers de Los Ángeles. Pese a todo esto, estamos hablando de que batió 3.48, 4.44, 4.78, 6 carreras empujadas, 3 en esa Serie Mundial con el cuadrangular de 442 pies que dio por el jardín central en el juego 7, nada más y nada menos que ante Shohei Ohtani. Bichette, como les estaba diciendo, pues va a estar llegando, por ejemplo, nació en 1998, lo cual nos dice que va a estar llegando, va a estar cumpliendo poco antes de comenzar la temporada, 28 años, un pelotero muy joven el que están adquiriendo los Mets de Nueva York, lo van a tener al menos por 3 años. Ha sido 2 veces líder en hits de la liga a lo largo de su carrera. Bichette es un bateador de hits consistente por los 180, 190 hits. El máximo de jonrones en la carrera de Bo Bichette, señores, ha sido de 29. O sea, no espere usted realmente un bateador que conecte quizás más de 30 jonrones. Eso no es Bo Bichette, lo que van a tener los Mets de Nueva York con él, pero sí un bateador, por ejemplo, con 191 hits en 2021, 189 hits en 2022, las 2 veces lideró la liga y viene de una temporada de 181 hits en la cual se quedó igualmente muy cerca del liderato de la MLB en cuanto a hits, así que Bo Bichette volvió a resurgir esta temporada, además de eso, su línea ofensiva. Por ejemplo, esta temporada 311, 357, 483 de por vida, 294, 337, 469, o sea, Bichette es un bateador capaz de batear consistentemente sobre los 300 averajes, capaz de tener un OVP sobre los 337, 340, 350 y bueno, un slugging que en ocasiones se acerca a los 500, aunque no lo ha logrado superar más a lo largo de su carrera. Ahora bien, interesante acá ver un poco, digamos, el perfil ofensivo de Bo Bichette y qué es lo que trae Bo Bichette. Por ejemplo, su batting run value o carreras producidas mediante el bateo es great, está cercano al great, tiene 86, cercano a los 90, o sea, está en un percentil bastante alto en cuanto al nivel de las grandes ligas. Igualmente tiene un bateo, evidentemente, en percentil 98 entre los mejores de todas las grandes ligas y es un bateador que es incluso capaz de batear para todos los ángulos del terreno. Por ejemplo, usted está viendo que de sus jonrones, 5 jonrones al menos durante esta temporada fueron para la banda contraria, mientras que el resto de los jonrones fue para su propia mano, pero es un bateador capaz de batear hacia todas las bandas. Eso sí, Bichette ha ido disminuyendo desde el punto de vista defensivo y disminuyendo desde el punto de vista de lo que es su capacidad de recorrido de la base o su posibilidad de recorrer las bases. De hecho, en base run value está en 10 y el fielding run value está en 4 en los percentiles. Recuerde, si usted se encuentra en los percentiles más inferiores en estas estadísticas, significa que está dentro del 10% menor, el 4% menor de las grandes ligas en cuanto a ese valor. Significa que usted no es un buen corredor de bases, si usted no es un buen fildeador tampoco, porque Bichette, pese a lo que pueda parecer y su juventud, no es un buen fildeador. Sí, al contrario, un buen bateador. Ahora bien, por ejemplo, quería traerle unas estadísticas interesantes. Bichette, su bat speed o velocidad del bate ha descendido. Se encuentra en el percentil 12, ha ido descendiendo conforme pasan los años. Y lo que les estaba diciendo en cuanto a fildeo out por encima del promedio, menos 13 para Bichette. Definitivamente ha ido bajando conforme pasa los años su capacidad defensiva. De ahí que muchos especialistas están indicando, y los Mets sobre todo están apostando a moverlo hacia la tercera base. Como estaba diciendo Jean-Paul Morosi en su reporte, Bichette no va a ser shortstop, no va a ser segunda base, va a ser tercera base de los Mets de Nueva York. Pero otros datos interesantes que quería traerle de Bichette es con respecto a su bateo, su promedio de bateo. Por ejemplo, Bichette, en cuanto a lo que es fastball o lanzamientos entendidos como fastball, batea 307 en 2025, batió contra los breaking, lanzamientos de rompimiento, 315 en 2025 y cuanto a los off-speed o lanzamientos mucho más lentos, también batió por encima de 300, capaz de batear por encima de 300 contra los 3 grupos de lanzamiento. Por ejemplo, si los desglosamos un tanto más, contra lo que sería la recta de 4 costuras, Bichette batió
276. Contra la sinker, 331. Estamos hablando de 2025. Contra el slider, 333. 318 contra la correr. O sea, golpea. Y muy bien estos lanzamientos que vienen a quizás buena velocidad como la correr, la sinker y como la recta de 4 costuras. Al cambio, 333. Contra la sweeper, 265, a la curva 311 y a la split finger 286. Bo Bichette castiga prácticamente todos los tipos de lanzamiento que le pueda usted hacer y realmente los castiga muchísimo. De ahí, como le estaba diciendo, que en cuanto a los 3 grupos de lanzamiento, los breaking, fastball y off speed, batea más de 300 o batió más de 300 en 2025 contra todos. O sea, Bichette ha sido un bateador consistente, capaz de batear muchísimo, señores, contra todo tipo de lanzamiento. Igualmente su batting run value, como les dije, ha sido muy bueno a lo largo de la temporada. De hecho, es positivo siempre esta capacidad de producir carreras mediante el bateo. Ha sido positivo desde 2019 hasta 2025, excepto una temporada, esa temporada 2024, cuando Bichette, ahí sí, señores, cayó porque realmente tuvo una mala temporada. Ahora, ¿cómo queda la alineación de los Mets de Nueva York ahora mismo, trayendo a Bo Bichette? Bueno, puedo decirle que tienen varias opciones. Evidentemente, si Bichette llega efectivamente para jugar la tercera base, como se está diciendo, pues los Mets van a tener que hacer el roque. Recuerden que Mark Vientos es capaz de jugar tercera base, Brett Baty tercera base, Mark Vientos puede jugar primera base. De hecho, Mark Vientos va a estar turnándose en algún momento para cubrir la primera base, porque se dijo que Jorge Polanco, que es el otro jugador que llegó como agente libre para firmar con los Mets, va a estar jugando la primera base. Entonces, teniendo en cuenta que Polanco debería ser el primera base titular y Bichette la tercera base titular, pues así podría quedar conformada la alineación de los Mets de Nueva York. Shortstop, Francisco Lindor. Y primer bate. Segundo bate, Juan Soto y right field. Tercera base y tercer bate, Bo Bichette. Designado y cuarto bate podría ser Mark Vientos. Primera base, Jorge Polanco. Segunda base, Marcus Semien, que recuerde que igualmente llegó al equipo esta temporada. Receptor y séptimo bate, Francisco Álvarez. Left field, Carlson Bench. Y octavo bate y center field, Tyrone Taylor. Y noveno bate. Les repito, Francisco Lindor, Juan Soto, Bo Bichette, Mark Vientos, Jorge Polanco, Marcus Semien, Francisco Álvarez, Carlson Bench y Tyrone Taylor. Del primero hasta el séptimo bate, una muy buena tanda, creo yo, para los Mets de Nueva York. Se refuerzan, evidentemente, perdieron. Recuerden a quien es uno de sus grandes bateadores, o ha sido uno de sus grandes bateadores desde la temporada, desde toda la historia, uno de sus mejores bateadores de la historia, que fue Pete Alonso, el oso polar. Pero bueno, y recuerden, salió Brandon Nimmo, Jeff McNeil, pero esta alineación no es tan mala. Eso sí, cede un poquito en lo que es los jardines con Carlson Bench y Tyrone Taylor, que serían octavo y noveno bate, pero la incorporación de Bichette le aporta bastante solidez, y si Bichette logra rendir sobre los 20, 25 honrones y las 90, 100 carreras remolcadas, usted podría tener un 2-3 bastante interesante con Lindor, Soto, Bichette. Incluso pudiera subir a Polanco, colocarlo de tercero. Bichette podría ser incluso cuarto, porque ha sido cuarto bate en algunas ocasiones. Podría poner a Bichette de segundo, por ejemplo, y a Soto de tercero. Hay múltiples opciones ahí, pero yo me quedo con esta interesante alineación. Y en cuanto les estaba diciendo a lo que sería la estructura salarial de los Mets de Nueva York, pues como averaje promedio anual, ahora mismo Bo Bichette tendría el segundo averaje promedio anual de los Mets de Nueva York. Se coloca en el segundo lo que sería el escalafón económico de los Mets de Nueva York. Primero, Juan Soto, averaje promedio anual de 51 millones. Segundo, Bo Bichette, averaje promedio anual de 42 millones. Tercero, Francisco Lindor, 34 millones. Y son los únicos 3 jugadores que superan, señores, los 30 millones como averaje promedio anual. La nómina de los Mets evidentemente crece o está por encima de los 300 millones y van a tener que volver a pagar impuestos de lujo y demás. Ahora, los Mets de Nueva York se han reforzado muy bien con Bo Bichette, pero creo que incluso así no es suficiente. Recuerden que tienen huecos y problemas sobre todo en la rotación, donde van a apostar a un grupo de veteranos con otros jugadores reconvertidos de relevistas, abridores, con jugadores jóvenes que pudieran ser interesantes en cuanto a la rotación, pero efectivamente es un núcleo con el que creo que le está faltando realmente una figura sólida central para ser as importante de ese equipo, que pueda cargar con el peso de ese equipo. Clay Holmes no creo que esté para ser as. Veremos qué sucede ahí, pero ahora mismo el gran problema de los Mets sigue siendo la falta de picheo. Quizás una incorporación de otro agente libre de peso, de los que hay todavía en la agencia libre, pueda darle muchísimas más posibilidades de competir
para intentar volver a los playoffs. Por lo pronto, los Mets de Nueva York firman a Bo Bichette, lo firman por 126 millones y 3 años, averaje promedio anual de 42 millones. Bichette se convierte en el segundo jugador con mayor averaje promedio anual en esta temporada baja. Es uno de los 7 pactos por encima de los 100 millones hasta el momento en esta agencia libre de las grandes ligas. Se convierte en la quinta firma de los Mets de Nueva York, que de esta forma han gastado comprometidos 240 millones. Las Mets conforman una alineación muy interesante ahora mismo con Bo Bichette. Veremos qué termina sucediendo para la temporada, pero por lo pronto, Bichette a los Mets de Nueva York.